Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Vamos a hablar un poquito aquí de cómo estábamos a octubre para que tengamos una visión clara. A octubre los ingresos tributarios habían subido con relación a octubre del año pasado un 30.4%. Ahí hay que tener presente que en este 30.4% estamos también con los ingresos de los órganos desconcentrados, que para esa fecha podríamos estar hablando aquí como de alrededor de unos 400.000 millones de colones, alrededor de un punto del PIB. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración acá. Pero en general, sí se ha presentado un incremento importante de los ingresos, que es producto de varias cosas, pero principalmente les diría yo que es el efecto de la ley 9635, lo que tiene que ver con el componente del IVA. El componente del IVA lo une a factura electrónica y eso nos lleva a que el IVA se está pagando en bienes, en servicios, ahora hay factura electrónica por todo y eso tiene una incidencia en renta. Entonces, ese triángulo hace que se disminuya la evasión, pero además recordemos que al haber aumentado la base, al incluir los servicios, entonces todo eso, por supuesto que es importantísimo. Luego, el tema del gasto corriente. El gasto corriente en el interanual lo que ha crecido es un 1%. Realmente se ha hecho un esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con contención del gasto. De hecho, cuando uno analiza el gasto del 2021 contra el 2020-2019 en el interanual, tenemos que para el año pasado era de un 13.17, hoy estamos en un 12.71, y para el 2019 era de un 13.12. Es decir, en ambos casos estamos hablando de que el gasto que tenemos en este momento es menor de lo que era en el 2020 y en el 2019. E igualmente, si nos vamos a ver el balance primario acumulado como porcentaje del PIB, tenemos que en este momento, efectivamente, desde marzo nosotros venimos con superávit primario y hemos tenido 5 meses en que el mes individual ha tenido superávit primario. Entonces, eso es también muy importante, digamos, el esfuerzo que se ha venido haciendo en contención del gasto y en mejoramiento de los ingresos nos ha permitido llegar acá, donde estuvimos el año pasado en menos 2.8, hoy estamos en 0.3. Eso evidentemente nos pone en una mejor perspectiva para cerrar en el 2021. Si lo vemos acá también con el balance financiero estuvo el año pasado, en el 2020, en 6.9. Este año estamos 3.9, prácticamente 4, ¿verdad? Estamos casi que un 3% por debajo de donde estábamos el año pasado y estamos apuntando a que el año va a terminar en un 5.8. Esa es el pronóstico oficial, ¿verdad? Yo les diría extraoficialmente que vamos a andar por debajo del 5.8. Leía, si mal no recuerdo, la Universidad Nacional, la Escuela de Economía estaba hablando de alrededor de un 5%. Digamos que por ahí vamos a andar por debajo del 5.8, en todo caso creo que sí es una realidad cuando uno ya analiza los números de octubre y ve cómo nos ha ido también en lo que es la recaudación en el mes de noviembre, donde en este momento ya andamos en alrededor de unos 425.000 millones, nos quedan 2-3 días todavía de recaudación, así es que en términos generales vamos a cerrar bien noviembre, vamos a terminar el periodo de noviembre todavía con superávit primario y con eso nos vamos a ir a enfrentar ese monstruo que es el mes de diciembre, donde el gasto es importante, ¿verdad? Pero que igualmente creo que es algo que podemos manejar. Deuda acumulada como porcentaje del PIB, 71%. 71%, pero veamos cómo ha crecido la deuda en los distintos años. En el 2018 respecto al 2017 creció un 4.8, en el 2019 crecía 4.9, en el 2020 10.6, este año hemos crecido un 3.7, es decir, la tenemos más controlada y ahí todavía no estamos hablando de la deuda contra el nuevo PIB. Una vez que el nuevo PIB entre, estaríamos hablando de una rebaja importante en términos del PIB. En todo caso, nosotros con el Fondo Monetario Internacional lo que tenemos son montos nominales de deuda. Esos montos nominales de deuda sí están ajustados, tiene un ajustador, tiene un mecanismo de ajuste porque había un
evidentemente hay un efecto de tipo de cambio que tiene que reflejarse y vamos a estar dentro de lo que habíamos negociado con el Fondo Monetario Internacional. Así es que desde ese punto de vista, creo que en términos generales vamos hacia un cierre que va a ser un cierre positivo, teniendo presente que tenemos un problema y a ese problema hay que entrarle, que es el problema de la deuda. La cantidad de deuda que tenemos, si bien estamos logrando controlarla, todavía hay que atacarla de frente y la forma de atacarla de frente es precisamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo al cual nos abocamos prácticamente desde que llegamos nosotros en el mes de junio del año pasado. Lo trabajamos, lo negociamos, lo hemos impulsado, llevamos los proyectos a la asamblea. En ese acuerdo inicial, recuerden que había 2/3 de gasto público, 1/3 de ingresos. Estos 2/3 de gasto público han sido súper exitosos, lo hemos manejado, lo llevamos al punto de que el Fondo Monetario Internacional nos dijo que la parte cuantitativa, que tiene que ver fundamentalmente con gasto, había sido exitosa, que ahí estábamos bien, pero en la otra parte, que es lo que tiene que ver con la aprobación de proyectos en la Asamblea Legislativa, es donde estamos debiendo. La Asamblea Legislativa no nos ha aprobado los proyectos de ingreso y en este momento, esto que era un 1.17 está por debajo del 1. Es más, está por debajo de 0.9 en este momento. Entonces, imagínense ustedes, al día de hoy tenemos que hacer un ajuste fiscal donde la parte de ingresos es menos de 0.9. Eso es baratísimo y lo que ocupamos es la voluntad política de echar adelante menos de 0.9 en ingresos. Es realmente, si no se aprueba eso por la Asamblea Legislativa, pues estaríamos perdiendo una oportunidad realmente histórica de hacer el ajuste fiscal que el país necesita a un costo muy, muy bajo. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.